Vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo con la educación y con las clases presenciales. Tenemos en línea a Francisco Torres de la Federación Nacional Docente, a quien saludamos y agradecemos. Torres, Andrés Batistela lo saluda, ¿cómo anda usted? Y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrés? Discúlpame que tenía justo el audio silenciado. Por Espero favor. que se escuche bien. Se escucha perfecto, Francisco. Bueno, Decía en la introducción que queríamos charlar un poco sobre lo que está sucediendo con las clases presenciales, ¿no? En el marco de 2 días seguidos con récord de contagios. Bueno, esta vez tenemos las aulas abiertas o con una modalidad doble de presencial, virtual, con protocolos, con burbujas, pero queríamos conocer desde adentro cómo se está viviendo ya, cumplidas algunas semanas que queríamos dejar pasar. ¿Cómo se está trabajando en la presencialidad en las escuelas, Francisco? sí, en primer lugar, antes de ir a ese detalle que es muy importante, quería yo expresar la solidaridad de la Federación Nacional Docente con 3 provincias que todavía siguen en conflicto por el reclamo salarial. Fíjate vos que estamos ya en abril y no se cerraron acuerdos, Ujú. porque son míseras las propuestas que están ofreciendo en el Chaco, que viene un conflicto muy fuerte y muy prolongado, con masivas movilizaciones. Lo mismo en Misiones y también en Tucumán, donde incluso hay cierto desborde de los gremios tradicionales donde ellos firmaron un acuerdo que es paupérrimo y la gente se sigue autoconvocando y organizando, y hay una coordinadora que este sábado se reúne para decidir la continuidad de las medidas. Así que eso desde ya, la solidaridad desde acá, no se termina de resolver casi nunca el recurrente conflicto en Chubut. Y bueno, y estamos barajando en seccionales de la provincia de Buenos Aires, nuestros compañeros de los SUTEBA Multicolor, de Alternativa Docente, nuestra corriente ANCLA y el MST, que estamos siendo parte de lo que es la multicolor y también integrando en nuestro caso la Federación Docente, lo mismo que en ADEMIS de la Ciudad de Buenos Aires, debatiendo la posibilidad en asambleas. Ayer hubo una muy importante en ADEMIS, y también estamos participando en asambleas que se están llamando hoy en Tigre, por ejemplo. En otras hay un paro de SUTEBA Ensenada por este tema de la presencialidad, justamente, que es insegura. Ujú. Yo vengo ayer de justamente un homenaje que se realizó en Moreno. No sé si te recuerdas vos o el público lo tiene presente, ante la muerte de Sandra y Rubén por la explosión de gas Sí. que cobró la vida de una directora de escuela y un auxiliar. Bueno, esa localidad vuelve a ser castigada por una muerte evitable de una docente, Mónica Argüello, que con Alejandro Bodaro, dirigente del MST en el Frente de Izquierda Unida, acompañamos, fuimos a dar nuestra solidaridad. Murió de COVID, estuvo varios días internada en terapia intensiva, y venían ese mismo día, prácticamente a la misma hora, estaban haciendo otro homenaje lamentable y triste por otra muerte evitable de una docente el día anterior en Morón, es decir, una zona próxima de la zona oeste. Ujú. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires también se han dado decesos de auxiliares de la educación y docentes, que ya fue muy conocido el domingo 28. Ha habido varios en Tucumán, en otros lugares, Tierra del Fuego, en Mendoza, etcétera. Entonces, creemos que es una presencialidad impuesta por los gobiernos y sobre todo por un colectivo que se dio en llamar a las aulas, que está sustentado fundamentalmente por grandes corporaciones y sectores privatistas. Voy a Sí. un poco a silenciar esto para que no interrumpa el sonido. Sí. Sectores privatistas que están muy preocupados por el pago de las cuotas y por la elevadísima morosidad que hubo el año pasado con las cuotas en los colegios privados, que hay padres que llegaron a reunir deudas de hasta 200.000 pesos, es decir, gente que tenía 50, 70, 100.000 pesos, el 60% de morosidad en los colegios privados, lo que muestra que el negocio de la educación no va. Sí. Entonces, por eso insistieron tanto en la presencialidad, para dar también una idea de nueva normalidad, que si las escuelas vuelven a funcionar, entonces todo está bien. Ujú. Y esto ha traído una consecuencia, este combo, digamos, inédito, que mezcla un poco la irrupción fuerte de papás, mamás, familias, y llevando a sus niñas a la escuela, y los docentes, más los auxiliares, más toda la matrícula escolar. Vos sumás, ten en cuenta que son 15 millones entre estudiantes y docentes, hay 15 millones de personas que empezaron a ponerse en movimiento, y es un tercio de la población del país. Entonces, Claro. hoy la gran preocupación del gobierno sería bajar la circulación. Bueno, si no ponen en cuestión el tema de la suspensión de las clases presenciales, aunque sea en forma preventiva, por esta situación de contagio tremendo, esta segunda hora que está haciendo estrago, por la situación de las escuelas y por el fracaso y el incumplimiento, además de los protocolos que pone el gobierno mismo, porque no destinan presupuesto. Bueno, creemos que esto se va a seguir incrementando, ¿no? Hay que parar el transporte, bueno, entre otras medidas que si es posible desarrollamos.
Claro, sí, estoy de acuerdo, Francisco. Inclusive he leído acá en la ciudad de Santa Fe, bueno, gente muy bien acomodada, de mucho dinero, que tiene jardines o algunas escuelas privadas, publicando notas de opinión en los medios hegemónicos, llenándose la boca hablando de educación para en realidad cuidar el bolsillo, ¿no? Eso está más que claro, porque habían dejado de pagar la Pero cuota, por lo que usted mencionaba. Hay un discurso que quiere poner a la educación por encima de todo y está bien, a ver, apuntemos a la educación, pero a cualquier costo, con el al recurso. costo de la vida, me parece ya demasiado. Sí, sí, casualmente aquí en La Plata, por ejemplo, se ha dado el caso de papás, mamás que han ido a querer tener el banco en la escuela privada y los llaman las autoridades, los dueños del negocio, pues es un comercio, lamentablemente no es una cuestión educativa, y le dicen, bueno, si usted no se pone al día, fírmenos esta garantía de pago en cómodas cuotas de lo que debe del año pasado. Si no, no le damos el banco. Entonces han hecho presentaciones inclusive. Entonces, vos podés conseguir un banco, pero si te haces cargo de toda la deuda de un servicio que no se prestó, porque encima no se prestó en muchos lugares. Entonces, creemos que ahí el rol del Estado, yendo a estatizar si es necesario para garantizar la matrícula y los cargos docentes y auxiliares, tendría que ser fundamental. Pero bueno, esta presión de que todo vuelva a aparentar ser normal ha llevado también a un relajo importante de la sociedad, porque los gobiernos siguen insistiendo, y un poco el presidente Alberto Fernández nos retaba a todo de su conjunto diciendo que acá estamos no cuidándonos. El presidente no sería quien más pueda hablar porque viene de contagiarse pese a Ujú. estar vacunado. O sea, si nosotros no nos cuidamos, él debe ser el primero que no lo hizo porque está contagiado después de tener la vacuna y las dos dosis, digo, ¿no? Ujú. Porque muchos, los docentes no tienen, una gran parte no tienen ni siquiera la primera dosis, una Claro. gran parte de la docencia. Estamos yendo a trabajar en colectivos saturados, que es tremendo, y se ha relajado la sociedad por estos mensajes que dan las autoridades. La red hace 10 días atrás estaba diciendo que era exitoso cómo se había empezado las clases, que no había ningún problema, que los contagios eran casi nulos y demás. A los pocos días muere un docente, Ujú. después muere un auxiliar y ha estallado la crecida tremenda de los picos inéditos, digo, porque ya son escandalosos. Hay a punto que el gobernador Kicillof dice, esto no es una segunda ola, es un tsunami. Bueno, ¿cómo van a parar ese tsunami? Sacando agua a la noche del barco, es decir, no se para, porque ellos están preocupados por reducir el transporte, pero recién en la nocturnidad. No barajan suspender la situación escolar. Por ejemplo, el propio gobierno nacional, si vos entras a la página del Ministerio de Salud de la Nación, dice que hay en la provincia de Buenos Aires 43 distritos, municipios, que son los principales, son todo el conurbano bonaerense, La Plata, Berisso, Ensenada, incluye Matanza y demás, y otros municipios que rodean el conurbano, que de conjunto juntan el 70-80% de la población de la provincia de Buenos Aires. Están en alto riesgo epidemiológico. Entonces, el semáforo epidemiológico que ellos habían aprobado, que inclusive, te cuento, flexibilizó fuertemente lo que se llamó el protocolo marco, que era una serie de cuidados y inversión que tenían que hacer las autoridades nacionales y provinciales para proteger las escuelas, para ponerlas en condiciones, etcétera. Como eran tantos, no los aplicaron, reformaron este semáforo epidemiológico y ahí dice, en lugares de riesgo alto no se puede dar clase. Bueno, lo están haciendo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso algunos sindicatos, Sí. digamos, respondiendo a la malestar que hay en la docencia y ante las muertes es escandaloso, lamentablemente lo tenemos que decir, por ejemplo, la conducción celeste de Suteba en la provincia y de CETER a nivel nacional, apenas han sacado ayer un comunicado diciendo que van a pedir hablar con el gobierno a ver si garantizan un poco de vacuna, que los protocolos están bárbaros y esconden las muertes de sus propios colegas, inclusive la compañera que fuimos a homenajear ayer en la zona de oeste, en Moreno, vos la ves en las fotos, está con la pechera de la lista celeste que responde un poco al sindicato oficial. O sea, es pasar a ser, atender de los dos lados del mostrador, estar en el gobierno con un ministerio como hace la conducción de la provincia de Buenos Aires de Suteba, de Baradel, tienen un ministerio, el Ministerio de la Mujer, a cargo, tienen varios cargos en las secretarías de educación y demás. Bueno, se ve que atendiendo de los dos del mostrador optan por el lado de la patronal, al punto de ni siquiera lamentar o publicar o difundir la muerte de varios docentes que han ocurrido en la provincia. Claro. Le voy a dar mi parecer, Torres. Para mí, Sí, por favor. yendo para atrás, si se quiere, haciendo un revisionismo rápido de lo que pasó el año pasado. Para mí, en algunos momentos, que por ejemplo, acá en la ciudad de Santa Fe, allá por el mes de junio, mayo, junio, tuvimos más de 60 días sin ningún caso de COVID-19. Bueno, hubiese sido un buen momento, aunque sea para volver a la presencialidad con protocolo y con todos los cuidados, un mes y medio, bueno, viendo
y evaluando la situación epidemiológica. Ahí creo que quizás sí se podría haber hecho un poco más por la educación, como dicen lo que mencionaba recién. Ahora bien, en este momento, en esta coyuntura, 20.000 casos diarios, si esto se sostiene durante algunos días más, en los lugares donde el semáforo está en rojo en relación a alerta epidemiológica, para mí hay que suspender las clases ya mismo, Torres, pero ya mismo. Sí, sí, sí. Ese es el planteo que se está debatiendo hoy en día en las asambleas de SUTEBA, como te digo, preparando una medida de lucha, porque no vamos a lograr. Si la conducción oficial está con el gobierno y no quiere ni menciona la posibilidad de la suspensión en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no lo va a hacer ahí en Santa Fe la secretaria general Sonia Aleso, porque es la secretaria general de CETERA, que a lo sumo le pide una entrevista al ministro para ver si pueden garantizar algunas vacunas más que habían prometido y no concretaron. Entonces, hay posibilidad. Nosotros decimos que tiene que haber una medida general, porque no se resuelve solo con la suspensión de clase. Eso es parcial. Primero, que no debe ser una medida de suspensión permanente, porque si no destruimos la educación pública, porque la verdad, la falta de presencialidad atenta y perdemos matrícula, muchos pibes van a terminar incrementándose la camada de jóvenes niní porque ni van a la escuela, porque te digo, hay pocos pibes que están asistiendo, pocos que tienen, menos todavía que tienen celular, etcétera. Entonces, nosotros decimos suspensión provisoria de la presencialidad, pero debatida con la comunidad educativa. Es decir, no queremos que sea una medida solo del sector docente, sino que con las papás, las mamás, la comunidad, porque además muchos padres trabajan. Sí. Y se arriesgan tanto más que el propio docente yendo a laburar todos los días en colectivos o trenes que aquí en la provincia de Buenos Aires o subte están saturadísimos. Entonces, decimos eso, creemos que es necesario un congreso pedagógico, educativo a nivel nacional y en cada distrito con asesoría sanitaria, porque ¿quién va a decidir esto? Esto lo está decidiendo el gobierno dice, no hay ningún problema, no se contagien en las escuelas. Nosotros creemos que es falso, es decir, la escuela ha contribuido al pico de la cresta esta de la ola y todo el relajo que te decía. Entonces, en ese congreso pedagógico, con asesoría sanitaria de organizaciones de la salud, de trabajadores de la salud, que sean independientes de los gobiernos, porque si no también ocultan la realidad y la tergiversan, tenemos que tomar las decisiones en forma democrática para ver qué se va a hacer, porque hay que exigir, si esto se diera, que vuelquen de una buena vez los recursos que se le vienen pidiendo para computadoras, para conectividad, es decir, si no, es lo mismo que mandar a la nada a los chicos, nuestros chicos, ¿se entiende? Es decir, si no hay conexión gratis, si no hay celulares para los pibes, si no hay computadoras notebook, encontraron 150.000 de que el macrismo había dejado arrumbadas, pero bueno, han tardado un año para entregar eso. Y entonces, el plan de entrega de computadoras, ¿qué nos dijeron los docentes? Le damos un crédito. Bueno, para redondearte y no interrumpir más el tema de la audiencia, posiblemente, que se pueda haber otras opiniones, creemos también tiene que haber un shock de eliminación del fuerte transporte que hay, es decir, tiene que pararse el transporte público casi, porque no solo tenemos que reducir la presencialidad en las escuelas, hay varias actividades que deberían reducirse la presencialidad, porque de verdad no pueden ser todas consideradas esenciales, porque no todas lo son, porque si no, ¿qué baja el gobierno? Dice, vamos a bajar el transporte, pero si mantiene la producción de la misma manera que lo hace hasta ahora, y hay muchas ramas que se pueden, de alguna manera, ahora, eso, si vos no garantizás la suspensión de despidos y prohibición de despidos y suspensiones, si no garantizás un ingreso social a la familia que no tiene ingresos, ¿cómo hace el pueblo para hacer? Entonces, no se puede. Entonces, tiene que ser provisorio por un periodo determinado y evaluar nuevamente si se continúa así o no, porque de verdad queremos defender la escuela pública, sobre todo estatal para los sectores populares que son los más afectados. Sí, lo del transporte público es un tema, Torres, que evidentemente tampoco le encuentra la vuelta a ningún gobierno, digo, porque se dice tratar de evitar el transporte público. Bueno, pero tengo que ir a laburar. Hoy hacen 30 grados, por ejemplo, en Santa Fe. ¿Qué quiere? ¿Que vaya en monopatín, que vaya caminando a laburar? Claro. Bueno, eso es un tema. Y en vez de poner más coches, en definitiva, que pase un coche cada 5 minutos y que haya distancia social adentro de los coches, dicen evitalo. Y la verdad que el que no tiene auto, digo, el que no está en una situación de privilegio, no lo puede evitar. Exactamente, no, porque toda la lógica de los gobiernos que responden al capitalismo, porque esa es la verdad, el sistema que domina y hoy en día nos organiza la economía, todos ellos te plantean que el problema es individual, es decir, hay que sostener la productividad, por eso también, ojo, por eso mantienen también la presencialidad, porque lo hacen, y por ejemplo Larreta estuvo a punto de modificar todavía más los protocolos, ¿para qué? Para que los chicos no ingresen todos juntos en un solo horario. Inclusive llegó a decir que estaba demostrado científicamente que la distancia social ya no es necesaria. Dijo eso la ministra de Educación. Es decir, para meter a más pibes dentro. ¿Por qué? Porque dice, porque así las mamás pueden liberarse, estar tranquilas y ir a rendir en los trabajos. Es decir,
les preocupa la ganancia capitalista que ha decaído. Entonces nosotros creemos que eso tiene que modificarse, es decir, hay recursos, la deuda externa, en lugar de estar negociando con el FMI, una deuda que encima el mismo gobierno dice que es trucha, que Macri se la fugó, que sus amigos se la robaron, y la vamos a pagar nosotros. Bueno, esos recursos se tienen que volcar a dar un IFE nuevamente, de que tiene que ser igual a la canasta familiar, un subsidio, tiene que haber aumento salarial, tiene que aumentar las jubilaciones, y a su vez creemos que inmediatamente Andrés tiene que ponerse en marcha un plan de vacunación masivo. No puede ser, porque es también la forma de lograr la protección de la comunidad de los trabajadores de educación y la familia que nos rodea. Es decir, si en Garín se fabrican en el laboratorio del señor Sigman hasta 150 millones de vacunas y se van a Estados Unidos cuando deberían venir a la Argentina, y de ahí se van incluso a Inglaterra, nosotros lo que estamos proponiendo desde Frente de Izquierda Unida y desde los sectores docentes de oposición, que se declare de utilidad pública ese laboratorio que fabrica acá cerquita, acá en la provincia de Buenos Aires, fabrica las vacunas en millones, pero no llegan nunca a nuestro país, y entonces es un escándalo. Entonces, declararlo de utilidad pública, fraccionarlo, porque hay frasquitos para hacer, que el otro día nos decían que eso no era posible, eso no es verdad, y garantizar la vacunación masiva y un masivo plan de testeo, porque hay nuevas cepas, y entonces hay que identificarla, porque ese testeo tiene que tener la posibilidad de identificar las cepas para justamente estas nuevas cepas que son más graves todavía, que no generen más explosión de contagiosidad y demás. Entonces, son algunas de las medidas que nosotros creemos que es urgente que se implemente, pero hay que tocar intereses para eso, y no los quieren tocar, lamentablemente, porque los intereses que tocan es el bolsillo de los sectores populares, trabajadores, y siguen defendiendo los grandes empresarios y las corporaciones porque consideran que algún día derramará, digamos, el verso del capitalismo. Torres, le agradecemos por esta comunicación, queríamos escuchar su parecer sobre estos temas. Le agradecemos y la seguimos pronto. Bueno, muchas gracias a usted y esperemos que esto efectivamente se resuelva para la docencia, pero también para la comunidad educativa. Entonces, docentes y comunidad educativa nos tenemos que unir para encontrar la mejor solución en defensa de la vida, de la salud y también de la educación pública en su conjunto y pensando en el conjunto de la sociedad, digamos, no solamente en el docente como sí, sino en el conjunto, porque tenemos un rol social que cumplir y lo queremos asumir también. Muchas gracias. Le dejamos un saludo, Torres, gracias. Francisco Torres, de la Federación Nacional Docente y de Alternativa Docente en el MST Nueva Izquierda, charlando